Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ah, espero que me estéis viendo y escuchando correctamente. ¿Me podéis confirmar por el chat que así sea, por favor? Ahí veo. Gracias, Maite. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Perfecto, pues nos quedan 4 minutitos para iniciar la sesión de hoy, en la que vamos a hablar sobre la gestión de las emociones fuertes. Y en este tiempo que nos queda por empezar, dejarme un poco que me presente si no me conocéis y que os explique un poco el funcionamiento de esta sesión. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer y somos una plataforma de formación online que estamos dedicados al área de la educación emocional y de la lectoescritura. Nosotros llevamos 9 años y pico, ya casi 10, en el sector de la formación online, y desde nuestros inicios tuvimos muy claro que una parte de nuestro contenido debía quedar en abierto, tanto en formato blog como en formato vídeo, como en este espacio de webinars, en este calendario de webinars que hacemos periódicamente. Tratamos de hacerlas semanalmente, no siempre es posible, pero en la medida de nuestras posibilidades tratamos de tener un espacio en el que compartimos contenido en este formato webinars. ¿Cómo funcionan? Las webinars tienen una duración de 60 minutos. Voy a ser muy puntual tanto en la hora de inicio como en la hora de finalización. Y de estos 60 minutos, los primeros 45 minutos aproximadamente, voy a estar compartiendo esta presentación que veis en pantalla, y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a dudas, preguntas, etc. Me gustaría que localizarais en vuestra barra de navegación de Zoom una opción que pone preguntas y respuestas. La idea es que si durante la presentación tenéis alguna pregunta, vayáis a esta opción preguntas y respuestas y la podáis escribir. Y si no, al final de la sesión podéis también escribirlas. Cuando entremos en la parte más participativa, yo me voy a dirigir a este apartado preguntas y respuestas y trataré de contestar vuestras preguntas lo mejor que sepa, ¿sí? Esta sesión la estamos grabando y yo os voy a mandar esta grabación a vuestros correos electrónicos mañana, y no os preocupéis, por tanto, vais a tener todo el material. Y que sepáis, porque a veces hay gente que me escribe y me dice: María, no me lo has mandado, yo os lo mando a todos los que os habéis anotado, yo os mando a todos, pero a veces estas cosas de la técnica, que los mails no acaban de llegar, no se sabe muy bien por qué. Si esto es lo que os ocurre, os invito a entrar en nuestra página www.cuentosparacrecer.org y encontraréis un apartado que pone vídeos. En este apartado quedan guardadas todas las webinars que hemos hecho, tanto esta, mañana tendréis esta, pero también tendréis acceso a las que ya hemos hecho en algún otro momento. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta a nivel, digamos, organizativo? ¿Lo tenemos todo claro? Sí, a veces hay alguien que está en la sesión porque otra persona le ha pasado el enlace. Me parece fantástico. Lo único es que si queréis que os mande yo directamente a vuestros correos la presentación, me mandéis un correo a mí, a maria@cuentosparacrecer.org. Me decís: María, no tienes mi mail, y así os lo añado en la lista y os puedo mandar toda la información. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, vamos a dar inicio a esta webinar. Son justo las 7 aquí, hora a las 7 en España. Así que vamos a empezar esta sesión sobre la gestión de las emociones fuertes. ¿De qué vamos a hablar en concreto hoy? Hoy vamos a intentar entender un poco, cuando hablamos de educación emocional o inteligencia emocional, de qué estamos hablando. Vamos a centrar un poco. Vamos a tratar de entender desde la neurociencia qué pasa cuando nos enfadamos y cuando estamos en una emoción fuerte. Y después vamos a hablar de nuestro papel en estos enfados, ¿sí?
vamos a hablar sobre el autocontrol, pero no del niño o de la niña, sino del adulto. Y por último, vamos a dar algunas pequeñas pinceladas de cómo acompañar estas emociones fuertes en los niños. Así que mucho contenido hoy, vamos allá. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de educación emocional? Daniel Goleman, yo creo que es uno de los investigadores, uno de los autores que más ha divulgado, y yo diría que Goleman es una figura clave en el mundo de la educación emocional porque a partir de todos sus libros y a partir de todas sus investigaciones yo creo que empezamos a tomar conciencia de manera masiva de la importancia del trabajo sobre la educación emocional. Daniel Goleman dice que la educación emocional es la capacidad o la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Aquí nos está dando muchas claves, nos está dando mucha información en una frase muy corta. Estamos hablando de una mirada hacia adentro, reconocer nuestros propios sentimientos, esto le llamamos autoconocimiento. Está hablando de reconocer las emociones de los demás, a esto le llamamos empatía o habilidad social. Está hablando de motivación y esto está hablando sobre nuestra capacidad para autocontrolar nuestro comportamiento cuando estamos en una determinada emoción, ¿sí? Y está hablando de manejar adecuadamente las relaciones con los demás. Por tanto, entendemos que somos seres gregarios, somos seres sociales y por tanto es importante también aprender a relacionarnos de manera adecuada. Todo ello, por tanto, podemos entender que hablamos de un aprendizaje socioemocional. No solo... Perdonar. No solo estamos hablando del propio yo, sino estamos hablando también de las habilidades que yo necesito para relacionarme adecuadamente con los demás. Lo interesante de todo ello es que estamos hablando de un aprendizaje, por tanto implica proceso, implica que podemos enseñar, que todo esto son habilidades que podemos enseñar y podemos desarrollar. Durante muchos años creo que hemos relegado todo el área emocional. Durante muchos años ni siquiera la hemos mirado. Después hemos empezado a mirarla, pero nos cuesta mucho relacionarnos con ella. No sabemos bien cómo fomentar estas actitudes. Lo interesante de todo ello es que el autocontrol se puede trabajar, no solo se puede trabajar, sino se debe trabajar. La habilidad para poner nombre a nuestras emociones, por tanto el autoconocimiento, se puede y se debe trabajar. La habilidad para relacionarnos de manera saludable con los demás se debe y se puede trabajar. Por tanto, esto es un aprendizaje y como tal es un proceso y necesitamos conocerlo y necesitamos trabajarlo de manera activa con nuestros niños y nuestras niñas. Todo ello podemos resumirlo en 5 competencias socioemocionales básicas. Este es un modelo que desarrolla CASEL. CASEL es una organización en su día liderada por Linda Lantieri. Linda Lantieri es una de las personas coetáneas a Daniel Goleman, que ha también estudiado e investigado mucho acerca de los beneficios y de la importancia del trabajo socioemocional. CASEL es una organización sin ánimo de lucro que lo que fomenta es la investigación acerca de la educación socioemocional y la búsqueda de programas de trabajo socioemocional de excelencia. CASEL tiene un modelo para validar todos estos programas en el que habla de las 5 competencias socioemocionales básicas. La primera de ellas, aquí veis 4, pero ahora os lo voy a matizar. La primera de ellas es el autoconocimiento y es la habilidad para identificar mis emociones y para entender que mis emociones son fruto de algo que ha ocurrido a mi alrededor y que estas emociones a la vez tienen un impacto en mi comportamiento. Es decir,
No es que yo estoy enfadado porque sí, sino que yo estaba jugando en el parque, ha venido fulanito, me ha cogido mi pala y se la ha llevado y yo, este hecho, es algo que ha ocurrido a mi alrededor, este hecho ha generado en mí una emoción, en este caso yo me he enfadado y esta emoción ha generado en mí un determinado comportamiento. Yo he ido y le he pegado un mordisco a fulanito, ¿sí? Por tanto, hay un impacto claro, las emociones no vienen porque sí, sino son una interpretación de algo que ha ocurrido y estas emociones tienen un impacto en mi comportamiento. Hay que aprender a identificar estas emociones y hay que entender que todas las emociones son válidas. No hay emociones buenas y emociones malas, sino todas son emociones, responden a un porqué. Ha ocurrido algo antes de desencadenar esta emoción. Todas las emociones, por tanto, son válidas. Hay algunas que nos resultan agradables y otras que nos resultan más desagradables, pero podemos hablar, no me parece adecuado hablar de emociones buenas y malas, sino de emociones fuertes, si queréis. ¿Sí? El título de la sesión de hoy es emociones fuertes. Y después hay que entender que yo no puedo controlar esas emociones, porque esas emociones responden a algo que ha pasado a mi alrededor. Yo lo que sí puedo controlar es qué hago con el comportamiento. Y esto es autocontrol. Autocontrol es la capacidad para aprender a controlar el comportamiento derivado de las emociones fuertes. No se trata de no estar enfadado, no se trata de no estar triste, de no tener rabia, de no tener frustración, sino se trata de en esa rabia, en esa frustración, en esa tristeza, ¿qué haces? ¿Cómo respondes a esa emoción de una manera saludable? Y esto es autocontrol. Pero va a ser muy difícil que yo tenga autocontrol si no tengo autoconocimiento. Por tanto, 1 y 2, que hacen referencia a la habilidad para mirar hacia adentro. ¿Sí? Y que son secuenciales. Primero autoconocimiento, primero identifico y entiendo qué me pasa y soy capaz de expresarlo y después aprendo a gestionar ese comportamiento. Las habilidades sociales, que el modelo Castle las divide en dos, en la habilidad social y la habilidad de relación. Aquí os las he puesto juntas. Por un lado en la base está la empatía y la tolerancia. La base de las relaciones se trata de activar la empatía. Si yo solo miro hacia adentro y no soy capaz de mirar hacia afuera, si no soy capaz de ponerme en tus zapatos, si no soy capaz de entender qué te ocurre, va a ser muy difícil que me entienda contigo. Y por tanto voy a llegar al conflicto. La empatía es la base de las relaciones y podemos trabajarla. Y después, una vez tenemos empatía, entonces podemos entrenar estrategias sociales, estrategias de trabajo cooperativo, estrategias de resolución de conflictos, estrategias asertivas, de aprender a expresarnos de manera asertiva, diciendo exactamente aquello que queremos, etc. Son habilidades, por tanto, que debemos entrenar también para tener relaciones saludables con los demás. Y por último está la toma de decisiones responsable, es decir, la habilidad para tomar decisiones no solo pensando en mí, sino también pensando en qué impacto tienen estas decisiones en los demás. Todo esto son las competencias socioemocionales básicas y todas estas competencias podemos entrenarlas y fomentarlas. Hoy vamos a hablar, básicamente nos vamos a centrar aquí en este autocontrol, en esta habilidad para aprender a controlar y a gestionar el comportamiento derivado de las emociones fuertes. Y es muy importante que entendamos que esto no quiere decir no sentir rabia, no sentir frustración o no sentir enfado. Para nada. ¿Sí? La rabia, el enfado, la frustración son necesarias, responden a algo que ha ocurrido a mi alrededor y he interpretado esta información y he generado esta emoción. Y eso no la voy a poder controlar. Pero ¿qué hago con esa emoción? ¿Qué comportamiento se deriva de ella? Sí puedo entrenarlo. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué nos dice la neurociencia? Algunas cosas que ya sabemos sobre la neurociencia de las emociones. La primera idea clave que me gustaría transmitiros, que nos ha demostrado la neurociencia, es que nuestro cerebro piensa, siente y actúa de manera
interconectada. No somos una razón por aquí, una emoción por allí y una acción por otro lado. Somos un todo. Somos un todo. ¿Sí? Y hay que entender al ser humano como un todo, no como áreas estancas. ¿Sí? Y os voy a poner un ejemplo que lo veréis clarísimo. Si ahora, antes de entrar en esta webinar, vosotros acabáis de tener una discusión súper fuerte con vuestro jefe, con vuestros hijos, con vuestra pareja, con un amigo, etc. Y llegáis aquí, estáis aquí, me estáis escuchando, me estáis viendo la presentación, pero no estáis integrando esta información. No hay manera de que la integréis. De hecho, ni siquiera me estaréis escuchando de verdad. Porque estáis en una emoción fuerte. ¿Sí? No podemos desligarla. Yo estoy en clase, me llegan los niños del patio y han tenido un conflicto bestia en el patio porque se han peleado, porque están jugando a fútbol y se han peleado. Yo no puedo pretender ponerles una hoja de matemáticas y que lo hagan todo perfecto. ¿Por qué? Porque esa emoción está interfiriendo, porque somos un todo. Si hiciéramos una sección de nuestro cerebro, hay 3 áreas que os marco. Hay una área, esta que está pintada en amarillo, que es el neocórtex, es el cerebro racional, es donde se consolida la memoria a largo plazo, es donde es la sede de las funciones ejecutivas y es cuando estamos hablando de aprender, donde queremos llegar a este neocórtex, a este cerebro racional. Si nos movemos un poquito hacia abajo y en el centro de esta sección está el cerebro que siente, el sistema límbico, el cerebro emocional. Ya tiene una parte central en la arquitectura de este cerebro. ¿Sí? Aquí se originan las emociones. ¿Sí? Aquí está la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala lo que hace es interpretar la información sensorial que ha entrado en nuestro cerebro e interpreta un determinado estado emocional y genera un determinado estado emocional. Y este estado emocional se genera en función de nuestras experiencias pasadas y nuestro propio estilo interpretativo. Es decir, delante de un mismo hecho, no todas las personas reaccionamos y sentimos lo mismo, sino que cada una genera una emoción en función de su propio estilo y de sus propias experiencias. El encargado de generar este estado emocional es la amígdala. Cuando la amígdala genera un estado emocional con una emoción fuerte, como puede ser el enfado, la rabia, la tristeza, etc., esta amígdala genera una hiperestimulación. En el caso de que la amígdala se hiperestimule, lo que ocurre es que manda la información hasta esta parte de aquí, que le llamamos el tronco cerebral o cerebro animal, que es el que controla nuestros estados de alerta y excitación. Es el que va a controlar, y os pongo otro ejemplo, imaginaros que vais andando por la calle, es de noche, las chicas me entenderéis, vais solas y oís un barullo lejos de gente que está gritando como si hubiera una pelea. ¿Qué vais a hacer? De manera instintiva. Vuestro filtro reticular ha captado esa información del entorno, ha entrado esta información en vuestro cerebro, ha viajado al sistema límbico, la amígdala ha procesado esa información, ¿sí? Ha generado un estado emocional, en este caso probablemente el miedo, esta amígdala ha hiperestimulado y va a mandar la información a vuestro tronco cerebral y vuestro tronco cerebral se va a preparar para manteneros a salvo. ¿Qué va a hacer? Pues probablemente vais a cambiar de lado, vais a mirar si hay alguien por detrás, vais a empezar a andar más rápido, quizá vais a coger el móvil para llamar, etc. Y esto no lo hacéis en el consciente. Esto no lo hacéis con el neocórtex, esto lo hacéis con el tronco cerebral. Por tanto, esto tiene por objetivo mantenernos a salvo. Pero esto es vital, por esto las emociones no podemos decir que el miedo es una emoción mala, porque el miedo es básico para mantenernos a salvo, pero sí es una emoción fuerte. Pero por otro lado, cuando ocurre esto, cuando quien toma el control es nuestro tronco cerebral, como contrapartida, bloqueamos el paso de información hacia este neocórtex.
Y porque una imagen vale más que 1000 palabras, mirar estas imágenes de aquí abajo, cuando estamos en un estadio de tristeza, por ejemplo, hay una hiperestimulación en esta área de aquí, que es el sistema límbico, la amígdala, y quien activa es el tronco cerebral, versus esta parte de aquí, que es el neocórtex, en el que no hay actividad, tanta actividad. Sin embargo, si confrontamos con la imagen de al lado, que es la felicidad, veis que donde está el grueso de la actividad es en el prefrontal córtex, en este neocórtex, versus en esta poquita actividad en la amígdala y en el tronco cerebral. Cuando estamos en miedo, otra vez este tronco cerebral súper hiperestimulado, y cuando estamos en rabia, lo mismo, esta amígdala y este tronco cerebral. Por tanto, hay una correlación directa entre capacidad de acceso al neocórtex, a mi cerebro racional, y estado emocional. Y esto, la sabiduría popular, que como su nombre indica es muy sabia, ya lo tiene claro. Cuando un niño o una niña o una persona está muy enfadada y tratamos de explicar algo desde la razón, ¿qué dice el dicho popular? Es que Pepito no atiende a razones. Porque es exactamente esto. Cuando estamos en una emoción fuerte, no accedemos a razones, no accedemos a este neocórtex. Por tanto, muchas veces vemos a un niño o una niña muy enfadado y vemos a un padre o una madre que se pone a su nivel, porque nos han dicho que es muy importante ponernos a su nivel, y estoy de acuerdo que lo es, pero vemos intentando explicar, mira, no te enfades porque ahora vamos a ir. ¿Y dónde le habla? Este adulto le habla de neocórtex, de razón a razón. Pero el único problema es que este niño o esta niña en ese momento no usa la razón, no puede acceder a la razón. Quien está tomando el control es este cerebro animal, ¿sí? Por tanto, el primer paso para salir de esa situación es volver a un estado de calma, a que la amígdala vuelva a un estado de calma para poder resolver. Y esto, evidentemente, esto no es tan fácil, no es tan fácil. Tenemos que entender, por tanto, que estas emociones son el interruptor del aprendizaje, el interruptor para poder acceder a este neocórtex. Necesitamos aprender a calmarnos y podemos hablar de emociones fuertes más que de emociones buenas o emociones malas. ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues el adulto somos la clave. Sí, somos bastante la clave. ¿Qué quiere decir esto? Pues que deberíamos actuar como contenedores emocionales. Cuando vuestro y vuestra hija o vuestros alumnos están en una situación de excitación emocional, en una emoción muy fuerte, muchas veces lo que ocurre es que nosotros espejamos y acabamos en esta misma situación, haciendo que el problema o la situación se alargue más en el tiempo. Nosotros debemos contener, ser su contenedor emocional. Es muy complicado que tú trabajes estrategias de autocontrol con un niño o una niña si tú adulto no tienes autocontrol. ¿Sí? ¿Cómo vas a trabajar estrategias de autocontrol si tú no te autocontrolas? Lo primero es que entender que nuestro papel es el de contenedor emocional. Para poder salir, para que ellos puedan salir de esta emoción, yo debo contenerla, esta emoción. Yo no tengo que hacerla más grande, ¿sí? Pero esto no es fácil, ya lo sabemos todo. ¿Y por qué no es fácil? Pues mirad, no es fácil porque a lo largo del día el vaso se va llenando. ¿Qué quiere decir esto? Imaginar que vosotros nos levantamos por la mañana y tenemos una pila. Y esa sería nuestra pila de calma, ¿sí? Y esta pila de calma, suponiendo que hemos dormido 8 horas preceptivas, ¿sí? Y hemos descansado, además bien dormidas, esta pila de calma está a tope. A veces ni siquiera hemos dormido tanto y nuestra pila está media, pero supongamos que está a tope, ¿sí? Esta pila está a tope y en nuestro día a día van pasando un montón de cosas. Por ejemplo, hemos tenido una discusión con un compañero de trabajo. Había muchísimo tráfico y esto a mí me enerva.
por la mañana tengo que hacer 1000 cosas y siempre parece que por mucho que me levante pronto y por muy rápido que vaya, nunca consigo hacerlas todas. Además, alguien me ha mandado un mail y me lo ha mandado, oye, con una falta de respeto, pidiéndome, exigiéndome cosas que no tengo por qué hacer y eso me enerva un poco más. Luego hoy, ostras, hoy no me ha dado tiempo de comer y estoy con un hambre que me muero. Todas estas cosas cotidianas que nos pasan a todos van llenando nuestro vaso, son gotas que van cayendo a nuestro vaso. Llegamos a casa, ¿sí? Nuestro vaso está súper lleno y cae una gota más y es cuando somos nosotros quienes explotamos o el niño o la niña entra en una situación, hace un gran drama por lo que sea y no somos capaces de contenerlo, nosotros nos desbordamos. Por esto es tan importante que aprendamos a vaciar este vaso. Y este vaso lo vaciamos un poco cuando hacemos cosas para nosotros. Por ejemplo, pues cuando cada uno tiene sus cosas. A ver si identificamos, a ver si me lo contáis por el chat. ¿Qué cosas vacían vuestro vaso? Venga. ¿Qué cosas vacían este vaso? Os leo. Escuchar música, pintar, meditar, estar un rato tranquilos, bailar, jugar al pádel, hacer ejercicio, bañarse tranquilamente, explicar un cuento, hacer yoga, contar hasta 10, ducharse, crear algo, pintar, caminar, ¿sí? Leer, añado yo, leer, abrazar a alguien, hablar con una persona que te quieres, con un amigo o una amiga, tomarse un café tranquilamente, hablar con una amiga, ¿sí? Leer el periódico en papel, a mí me encanta, con un café, me parece un placer espectacular, ¿sí? Necesitamos vaciar este vaso. Necesitamos que estas gotitas vayan fuera. Y estas gotitas solo van fuera si hacéis todas estas cosas. A veces no las podemos hacer todas, por supuesto, pero es importante encontrar en nuestro día a día espacios para vaciar este vaso, para recargar esta pila. Porque si no lo hacemos, no tenemos ninguna herramienta. Llegarán nuestros hijos y actuaremos de manera reactiva en vez de una manera reflexiva. Por tanto, es súper importante. La primera estrategia de autocontrol para el adulto es cuidarse. No podrás cuidar si no te cuidas. Y a esto yo le llamo el efecto mascarilla del avión, ¿sí? ¿Qué quiere decir el efecto mascarilla del avión? Cuando vamos en un avión y nos explican las personas, los azafatos o las azafatas nos explican qué pasará, ¿no? Las medidas de seguridad, hay una que siempre te explican, que es que te dicen que en caso de despresurización de la cabina, caen unas mascarillas, ¿sí? Y te dicen la cinta que te la tienes que colocar y respirar normalmente, ¿sí? Y luego te dicen que es muy importante que primero te pongas la mascarilla y luego ayudes a los demás, porque si no te pones la mascarilla y antes tú no podrás ayudar. Pues esto, cuidarse para cuidar, es el efecto mascarilla del avión. Si nosotros no nos cuidamos, este vaso está lleno de gotas, esta pila está súper baja. El cuidarse es darnos la oportunidad de, en una situación que habrá situaciones de enfado, habrá situaciones de desborde emocional, por supuesto, pero nos permitirá actuar de manera reflexiva en vez de manera reactiva. Por tanto, las claves del autocontrol son: 1, el autocuidado. Lo hacemos mejor cuando nos sentimos mejor. Esto lo habréis notado todos, ¿sí? Cuando uno está bien, cuando uno está tranquilo, aquel día que hemos dormido, aquel día que hemos descansado, que hemos ido a comer, etcétera, parece que todo fluye, ¿sí? Parece que tienes incluso más herramientas. Por tanto, autocuidado. El segundo es
aprender a tener estrategias de pausa. Delante de una situación que se nos está yendo de madre, que nos estamos descontrolando, hay que aprender a darle al botón de la pausa. Y hay que tener estrategias concretas para darle al botón de la pausa. Ahora vamos a ver algunas. Y en tercer lugar, hay que empatizar. Muchas veces, delante de un mal comportamiento o delante de un estallido emocional de nuestros hijos o nuestras hijas, nos lo tomamos como algo personal. Porque seguimos educando mucho adultocentrados y muy poco niño, infancia centrados, ¿sí? Hay que pensar que si este niño o esta niña está desbordado, está haciendo esto, este comportamiento nos está diciendo algo. Y hay que aprender a ver en ese comportamiento, ¿sí? Hay que aprender a ver qué nos está diciendo y qué es lo que necesita en ese momento, ¿sí? No que va contra nosotros, sino que allí están pasando cosas. El autocuidado ya lo hemos tocado, vamos a ver sobre la pausa. La pausa son esos minutos para pasar de la reactividad a la racionalidad. Hay un momento que si nos embarga esa emoción del momento, no podemos actuar de contenedor emocional y pasamos a actuar de manera reactiva. Y eso es pegando un grito, eso es diciendo animaladas, eso es diciendo o haciendo cosas que en muchos casos después nos arrepentimos, con lo cual muchas veces ni siquiera hemos conseguido nada porque además nos sentimos culpables, ¿sí? Por tanto, para intentar no ser tan reactivos y aprender a ser más racionales, hay que tener algunas estrategias de pausa. Para poder darle al botón de la pausa, si tu pila de la calma está más llena, vas a tener más oportunidades de darle al botón de la pausa, ¿sí? Si ya vas a mínimos, si tu vaso está lleno de gotas, no tienes ninguna oportunidad de darle al botón de la pausa. Por esto es tan importante, os decía, este autocuidado. Para darle al botón de la pausa os doy 3 claves. ¿Sí? Las podéis, digamos, instrumentalizar de la manera que queráis. La primera de ellas es respira. Una de las cosas que nos ocurre cuando estamos en una emoción fuerte, fisiológicamente hablando, cuando esa amígdala se hiperestimula, es que se altera nuestra respiración. Cuando estamos enfadados, ¿qué nos ocurre? Respiramos más rápido. No sé si lo habéis notado, ¿sí? Por tanto, enfócate en esa respiración y dale calma a esa respiración. Cuando estoy en una emoción fuerte, si mi respiración se acelera, vamos a hacer lo contrario. Vamos a respirar de manera profunda y calmada para calmarnos nosotros, ¿sí? Por tanto, como mínimo, intenta, antes de hablar, antes de decir, regalarte como mínimo 3 respiraciones profundas. 3 respiraciones profundas como mínimo, ¿sí? Si no te sale esta parte de la respiración porque te cuesta, puedes usar el movimiento. Movernos nos ayuda a salir de esta situación. Si no te puedes mover de manera muy exagerada, puedes mover, por ejemplo, tus extremidades inferiores o superiores. Es una manera de rebajar esa tensión. Tanto la respiración como el movimiento nos ayudan a rebajar. Y la tercera, que también nos ayuda mucho a rebajar, es activando nuestro lóbulo prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que cuando estamos en una situación de hiperestimulación de la amígdala, quien toma el control es nuestro tronco cerebral, impidiendo el paso de información hacia el neocórtex, hacia el lóbulo prefrontal. Si tú voluntariamente te fuerzas a activarlo, te obligas a activarlo, esa amígdala va a tener que rebajar. Por tanto, en una situación que ves que ya no puedes ser más ese contenedor, que te estás desbordando, te animo a activar tu lóbulo prefrontal. ¿Cómo? Cuenta de 100 a 1 al revés, repásate las tablas de multiplicar del 9, repásate la lista de la compra, piensa en las capitales de los países de, no sé, de Asia, de Europa, etc. ¿Sí? Busca alguna actividad
que active tu lóbulo prefrontal para volver a la calma. Son pequeños tips para ayudarte a darle al botón. No te vas a calmar, pero le vas a dar al botón. Te vas a dar tiempo. Tiempo para calmarte, y ese tiempo es el que necesitarás para, en vez de sacar esa reactividad, poder pensar la respuesta que das delante de una situación, y eso es autocontrol. ¿Sí? Vas a seguir enfadado, vas a seguir frustrado, vas a seguir rabioso o rabiosa, pero vas a poder tener una reacción en vez de emocional, en vez de descontrolada, una reacción meditada, un poco más racional. El tercer punto, hemos dicho autocuidado, darle al botón de la pausa, y el tercer punto, una vez he conseguido darle al botón de la pausa, es empatizar. Dice Jane Nelsen que un niño mal comportado es un niño desalentado. Es decir, nuestro hijo o nuestra hija, cuando está en una situación de desborde emocional, nos está diciendo muchas cosas. Y lo que no te está diciendo va contra ti. No tienes que, el adulto, yo creo que esto es una de las cosas que nos cuesta más de hacer, porque muchos de nosotros venimos de estilos de crianza muy verticales y por tanto pensando que somos el todo, ¿no? Somos nosotros el todo, tenemos toda la verdad, y que si el niño hace algo que no nos gusta, va contra nosotros. No, ni siquiera se nos ocurre pensar que le pasa algo al niño o a la niña, ¿sí? Con lo cual, cuando el niño o la niña se desborda, encima nos enfadamos nosotros porque va contra nosotros. Es un poco burdo dicho así, pero eso es como lo sentimos muchas veces. Si vemos al niño o la niña desbordado y entendemos que ahí hay algo, nos está diciendo algo, tenemos más herramientas. No es contra mí, no hay una emoción personal contra mí, sino que trato de empatizar, tanto que entender qué me está queriendo decir. Para entender esto, sí que me gustaría compartir brevemente un modelo de descifrar el código de conducta de los niños basado en Rudolf Drekius, que nos dice que podemos hablar de que todas las personas humanas tenemos como necesidad última, aquello que buscamos con cada una de las acciones, sentirnos queridos y pertenecientes, ¿sí? Cuando no sentimos ese sentimiento de pertenencia, entonces a veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Y generamos creencias erróneas, metas erróneas que le llaman. Podemos hablar de 4 tipos diferentes. Es interesante entender cuál de estos tipos está el comportamiento de nuestro hijo o nuestra hija para poder darle aquello que necesita, ¿sí? Vamos a intentar entenderlo. Podríamos hablar de 4 tipos diferentes. El primero es atención, ¿sí? Es decir, cómo solo pertenezco, solo me siento valioso cuando tengo tu atención. Con lo cual, ¿qué observamos? Un niño o una niña que está constantemente haciendo llamadas de atención, porque siente que si no llama tu atención, no es perteneciente, no se siente querido. La segunda es venganza. Venganza dice, como me siento mal, como me siento herido, voy a hacer que tú también te sientas herido. Y estos son aquellos niños o aquellas niñas que reaccionan, pues los más pequeñitos a veces pegan a sus padres, o tú eres tonta, no te quiero, etc., ¿no? Yo me siento herido y por tanto voy a hacer que tú también te sientas herida. Si tú reaccionas enfadándote más, solo le estás dando la razón en el fondo. Tercero, poder. Solo me siento querido cuando me dejas, cuando yo tengo el control, cuando yo decido lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. ¿Sí? Son aquellos niños que les dices, a la cama, no, no quiero. ¿Sí? Cuarto, ineptitud asumida, son aquellos niños o aquellas niñas que se sienten que no les sale nada bien, que no puedo hacer nada, etc. No me siento perteneciente, no me siento capaz, y voy a convencerte a ti mismo para que, a ti, adulto, para que pienses que no lo soy y que lo hagas todo por mí. ¿Sí? La clave para saber en cuál de estos tipos está nuestro hijo o nuestra hija es entender cómo nos hace sentir.
Cuando nos sentimos irritados, preocupados, cuando tenemos tendencia a hacerlo todo por ellos, atención. Cuando nos sentimos decepcionados, heridos, lastimados, tendemos a represaliar, a desquitarnos nosotros, venganza. Cuando nos sentimos provocados, amenazados, derrotados, poder. Y cuando nos sentimos inútiles, no hay manera, es que este niño no sé qué hacer, que no consigo, ineptitud asumida. La clave de todo ello es entender que cada uno de estos comportamientos podemos acompañarlos, ¿sí? Si conseguimos mantener la calma, podemos acompañarlos y dar aquello que necesitan. Cuando están aquellos niños que están en atención, que necesitan tiempo, dedicación, conexión, ¿sí? Involucrarles en una actividad útil, que se sientan pertenecientes, enseñarles cómo hacerlo, pero no lo hagas por ellos. Aquellos que están en venganza, ¿qué necesitan? Que valides su emoción. Entiendo que estás enfadadísimo porque ha pasado esto. Ostras, yo cuando pasa esto, se me hubiera pasado y yo también me hubiera enfadado, ¿sí? Mira, yo te voy a contar, a mí me pasó una vez esto y yo no sabes cómo me sentía. ¿Valida la emoción? ¿Sí? Fomenta la confianza, que sienta que entiendes esa emoción. Poder, ¿qué te está diciendo? Deja que decida algo. Deja que decida algo. Implementa rutinas, consensúa rutinas, deja que decida algo. Te está pidiendo, necesito sentir que puedo decidir algo. Y la última, ineptitud asumida, te está diciendo, no me dejes, no cree en mí. Enséñame cómo hacerlo, muéstrame pequeños pasos, anímame, ¿sí? Pero no tires la toalla. Yo creo que más allá de este modelo, lo que sí me resulta muy interesante personalmente es entender esta idea de entender que un determinado comportamiento, yo creo que da mucha calma al adulto y muchas estrategias cuando entendemos que no va contra nosotros, sino que es una expresión de algo que está fallando. Y ahí podemos acompañar mucho mejor. Por tanto, si te autocuidas, si aprendes a dar al botón del pause y si empatizas y aprendes a leer ese comportamiento, puedes acompañar muchísimo mejor. Con el adulto trabajado, ¿cómo podemos acompañar esas emociones fuertes en ellos? Pues también tenemos estrategias que podemos aplicar. Primero de ellas es entender que las emociones fuertes tienen que existir, ¿sí? No vas a poder evitarle a tu hijo o a tu hija el miedo, ni el enfado, ni la tristeza, ¿sí? A veces los adultos queremos que estas emociones pasen muy rápido, pero son emociones que necesitan sentirlas. Acompañar esa emoción quiere decir que no trato de taparla, ¿no? Muchas veces un niño nos cuenta algo, pero no estés triste. No te enfades. ¿Cuántas veces hemos dicho, no te enfades? No, enfádate si quieres. ¿Sí? Parece que hay emociones que no queremos ver en los niños y no les ayudamos a transitarlas. El primer paso para transitarlas es validarlas. No pasa nada y eso lo tenemos que poder poner sobre la mesa, ¿sí? Por tanto, lo primero es validar esa emoción y lo segundo es dar estrategias para volver a la calma, ya sea haciendo espacio de un tiempo afuera en positivo, es decir, un espacio al que yo pueda ir a calmarme, que no el rincón de pensar, sino un espacio que hemos construido juntos, que está lleno de materiales y de cosas que me ayudarán a calmarme, ¿sí? El tiempo fuera positivo, por tanto, es un espacio de calma al que invito a ir con el objetivo de calmarme como paso previo a ¿qué? A poder reflexionar sobre esto que ha pasado y enfocarme en una solución, ¿sí? Estrategias como la rueda de las opciones, en las que en una situación de calma yo voy a pensar qué puedo hacer cuando estoy enfadado, cuando estoy en una emoción fuerte, qué me ayuda a calmarme. Y lo pongo por escrito y lo reflexiono. Y cuando me encuentro en esa situación, miro mi rueda y de las opciones que hay, uso alguna de ellas.
¿sí? Es interesante esta idea de que en una situación de calma yo he pensado que me ayuda a rebajar y por tanto esa estrategia sale del propio niño, no te digo yo lo que tienes que hacer. Y lo más importante, muchas veces nos enfocamos mucho en que se calmen. Nuestro gran foco delante de una emoción fuerte es que vuelvan a la calma, ¿sí? Delante de una emoción fuerte siempre hay un porqué, siempre ha pasado algo, ¿sí? Siempre ha habido un conflicto o un reto, algo ha pasado, ¿sí? Lo primero, deciros que lo que os decía antes, las emociones todas son válidas y no pasa nada, hay que transitarlas, aunque no nos guste, ¿sí? Lo segundo es dar estrategias para canalizar ese comportamiento. Y lo tercero es aprender a buscar vías, soluciones, poder resolver aquella situación que ha desencadenado esta emoción, ¿sí? Antes de llegar a esta parte del enfoque en soluciones, de poder pensar en qué ha pasado, qué me ha llevado a esta situación y cómo evitarlo la próxima vez, lo importante es que entendamos como adultos que antes de corregir tenemos que conectar. ¿Sí? Primero conexión, después corrección. Por tanto, valida las emociones, empatiza, asegúrate que estamos en una situación de calma, conecta, escucha, comparte, ¿sí? Y después enfócate en soluciones. Pero todo ello desde la calma. Delante de un conflicto no nos quedemos solo en transitar la emoción, sino construyamos, usemos ese conflicto como fuente de aprendizaje vital, como fuente de aprendizaje vital. Y este es nuestro papel, yo creo, acompañar. Y este papel solo se va a dar si nosotros adultos estamos en una situación de calma. Si tú vas con la pila súper baja, no vas a poder hacer todo esto. Necesitas, por tanto, tener este espacio y esta calma para poder conseguirlo. Perfecto, hoy he ido perfecta. Por mi parte, esto es todo. ¿Sí? Simplemente vamos a abrir ahora turno de preguntas, etcétera. Pero antes de entrar, mientras vais pensando y escribiendo vuestras preguntas, si es que las tenéis, simplemente dejarme compartir que si queréis seguir aprendiendo y seguir reflexionando sobre este tema, tenemos un curso online que es el curso de Educar en Inteligencia Emocional. Este es un curso para trabajar las 5 competencias socioemocionales básicas a 2 niveles, desde el adulto, desde un cambio de mirada en el adulto y desde estrategias y juegos y actividades concretas para los niños. Es decir, es un curso que trabaja a 2 niveles. Ahora mismo y desde hoy y hasta el lunes tenéis, si os apuntáis, tenéis de regalo el curso de taller de las emociones, que es un curso para trabajar educación emocional exclusivamente a través de los cuentos. El curso de Educar en Inteligencia Emocional es un curso que tiene una plataforma de formación en la que entráis y os descargáis el contenido y por otro lado tenéis webinars participativos para reflexionar conjuntamente. Os dejo el enlace por aquí o aún mejor os explico cómo llegar a él, ¿vale? Para que podáis verlo y vamos a ir allí con las preguntas. Vale, simplemente, para que esta es nuestra página, cuentosparaCrecer.org, si la vais a cursos Educación Emocional, este es el curso de Educar en Inteligencia Emocional, aquí encontráis toda la info, os lo dejo por el chat, ¿sí? Os pido que me dejéis las preguntas, porfi, a través de preguntas y respuestas, ¿vale? Y os dejo también aquí, si vais al blog, educación emocional, si filtráis por educación emocional, ¿vale? Encontráis muchísima información que podéis también consultar de manera gratuita y como os decía en el apartado vídeos, y ahora sí que me voy a las preguntas y tranquis, tenéis todos los vídeos, todas las webinars y más, digamos, sobre que hemos hecho anteriormente. Os las dejo también filtradas por el tema de educación emocional. Venga, ahora sí que sí. Me voy a vuestras preguntas.
preguntas y respuestas. ¿Cómo darle a la pausa cuando estás en miedo o desbordada? Enfócate, o sea, darle a la pausa es tan fácil como decir, voy a respirar antes de hablar o antes de decir nada, nada, 3 respiraciones. Antes de hablar. Y si no lo consigues, en ese momento es mejor retirarse físicamente, irse. Es un tema de entreno. No es fácil darle a la pausa, pero hay que entrenarlo. Hay que probarlo. Hay que intentarlo. 2000 veces no saldrá, pero a la 2001 sí. A la 2001 sí. Cuando se llega al punto de tener ansiedad, ¿qué estrategia usar? Cuando tú adulto tienes ansiedad, entiendo que es esta la pregunta, ¿sí? A ver, la ansiedad es demasiado común en nuestros tiempos. Yo creo que la mejor estrategia para trabajar la ansiedad, además depende del grado de esta ansiedad, ojo, si estáis absolutamente desbordados y con un nivel de ansiedad altísimo, lo mejor es que busquéis ayuda, yo creo. Pero yo creo que lo mejor que podéis hacer con la ansiedad es autocuidado. Buscar espacios para cuidaros, para llenar. La ansiedad no es nada más que tener la pila baja siempre, siempre. Desgastar el sistema nervioso, ¿sí? Entonces hay que contrarrestar. No podemos pedirle al cuerpo y a la mente siempre cosas y no dar nada. Entonces hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Vale, una niña que es muy inteligente y lo hace casi todo bien, sin embargo verbaliza que lo hace todo mal. ¿Qué tipo sería? Atención o ineptitud. Ineptitud asumida. Sí. Yo creo, ineptitud asumida. Pero la clave está en cómo te sientes tú, con esta niña. ¿Tú esta niña te sientes desesperada o te sientes absolutamente inútil, digamos? La clave es cómo te sientes tú. Cuando el niño tiene una estrategia, cuando el niño está en ansiedad, si es el niño el que está en ansiedad, vale. Yo creo que lo más importante de esta ansiedad es que nos está diciendo que pasan cosas, ¿sí? Las emociones, insisto, las emociones no vienen solas. No está allí solo, ¿no? Las emociones responden a algo que está a nuestro alrededor. De hecho, la palabra emoción etimológicamente viene de la palabra emovere, movimiento, ¿sí? Las emociones son la expresión de algo que ha pasado a mi alrededor. Un niño que está absolutamente ansioso es que están pasando cosas. Lo importante es identificarlas. ¿Qué está pasando? ¿Tiene un problema en el cole? ¿Tiene un problema de relación con su profesora? Tiene una jornada absolutamente sobrecargada. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces yo creo que además es interesante esto que decimos, esta pregunta, porque a veces pensamos que los niños no sufren estrés, ¿sí? Que el estrés es cuestión del adulto. Pero está demostrado que en las etapas de la vida en que más se siente el estrés es en la infancia y en la vejez. Son las 2 etapas de la vida en que más se siente el estrés y la ansiedad. Entonces, lo interesante es que la manera como trabajamos la ansiedad, como solucionamos la ansiedad en la infancia, va a marcar nuestra relación futura con la ansiedad. Por lo tanto, es súper importante que si detectamos un niño o una niña muy ansioso, trabajemos sobre ello. A 2 niveles. La causa es importantísima, por un lado, y por otro lado, estrategias para que pueda manejar esa situación. Estrategias que tienen que ver, pues las que desde las respiraciones, el movimiento, si le gusta hacer deporte, pues que entienda que el deporte puede ser también una fuente de descarga, si le gusta pintar, la pintura, que encontremos algo que le conecte y que no paremos de buscarlo hasta que lo encontremos, ¿sí? A veces
entiendo que hay estrategias súper interesantes como puede ser meditación, yoga, etcétera, que son súper interesantes con muchísimos beneficios, pero de verdad muchísimos, pero no todo el mundo le conectan. ¿Sí? A lo mejor hay niños que este tipo de estrategias no le conectan, pero sin embargo, no sé, ir a hacer, yo qué sé, ir a jugar al fútbol le reconecta. Hay que encontrar eso que me reconecta y fomentarlo, seguro, ¿eh? Seguro. Vale, a ver, me estáis escribiendo vía chat, me voy al chat. Es que el problema con el chat, chicos, es que se me va para arriba y no lo puedo ver. A ver. Vale. Vale, Ignacio nos pide en momentos de crisis emociones muy fuertes que el niño no pierde el control y no acepta la contención. ¿Cómo podemos actuar? Es que la contención es nuestra. Es decir, si tu hijo o tu hija está absolutamente desbordado y tú te desbordas, ¿sí? Y tú empiezas esa emoción te traspasa y empiezas a enfadarte, a gritar, etcétera, él o ella se va a ir más arriba y lo más complicado es que va a tardar más tiempo en bajar. ¿Sí? Entonces, la contención no sirve para que el niño pare. La contención sirve para que el niño no se vaya más lejos, aún de lo que ya está. ¿Sí? Entonces, tenéis que entender que un niño o una niña que llora, que hace una crisis, no nos gusta verlo, pero es sanísimo. Porque es una forma de expresar. Otra cosa es que le podamos canalizar eso, ¿sí? Otro día, os pongo un ejemplo de qué quiere decir canalizar. Otro día, mi hijo es una persona intensa, es un niño de alta sensibilidad, un joven de alta sensibilidad ya, y cuando se enfada y cuando le embarga estas emociones, a veces se descontrola mucho, ¿no? Y un día hablando con él, hablamos sobre cómo podemos intentar que cuando se enfada tanto no se descontrole tanto, ¿no? Y yo le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace calmarte? Y me decía, a mí me hace calmar, me ayuda a sentirme bien romper cosas. Ojo, al dato, romper cosas. Y le dije, hombre, no puedes romper cosas, así las cosas de casa. Y me dice, no, es que a mí me hace descargar romper cosas. Entonces llegamos a la conclusión, bueno, él quería romper cosas. Entonces decidimos que creamos juntos una cajita, una caja, no es una cajita, es una caja, señora caja, y está llena de juguetes antiguos que tenían de cuando eran pequeños, que están medio rotos ya, y hemos decidido que esa es la caja de las cosas que se pueden romper. Bueno, pues eso es canalizarlo. Eso es canalizarlo. Rompo aquellas cosas que sé que puedo romper. Rompo 3 o 4 juguetes, las acabo de desgraciar y yo me siento mejor. Bueno, quizá yo no hubiera llegado a ese punto, pero he llegado a ese punto, canaliza esa emoción y después puedes seguir. ¿A mí me gusta que se vaya tan arriba? No, pero no depende de mí, porque esa emoción no la puedo parar. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si yo me pongo a su nivel, yo me meto en esa emoción, entonces ya no lo bajamos el tema. Eso es contención, ¿eh? Contención no es que pare, contención es que no se vaya más arriba. ¿Sí? El punto es cómo podemos encontrar una estrategia saludable, que no sea romper todo y que sea, bueno, pues vale, pues haremos una caja de cosas para romper. Genial. ¿Sí? O tendremos una cosa de, yo qué sé, ¿sabéis? Como de boxeo para darle. Bueno, puede ser. Eso es encontrar una estrategia de tránsito saludable. No intentar que el niño se enfade. ¿Sí? ¿Me explicó? A ver, que no os veo. A ver, a ver. Vale, el espacio de volver a la calma. Vale, os explico el espacio de volver a la calma un poquito más, que me lo han preguntado. Vale, el rincón de la calma, ¿cómo debería funcionar para
que fuera efectivo, ¿sí? El rincón de la calma en principio debería ser un espacio que construimos juntos con el niño o la niña, ¿sí? No es, mira, he montado esta tienda súper chula, monísima aquí, para que cuando estés enfadado te vayas. No, no va así no funciona, ¿sí? Para que funcione, muchas cosas tenemos que hacer. Primera de ellas, tenemos que explicar, tienen ellos que ser conscientes de que cuando se enfadan a veces dicen o hacen cosas que no, luego nos arrepentimos. Puedes usar cuentos, como por ejemplo la cola del dragón. A mí me gusta mucho porque es como muy visual, ¿no? Es un niño que cuando se enfada le sale una cola de un dragón y claro, ¿qué hacen los dragones? Lo rompen todo. Cuando el enfado se va y esta cola desaparece, ¿qué queda? El estropicio, ¿sí? Y ahora eso es lo que no nos gusta, ¿sí? Entonces, esto en una situación de calma, contamos un cuento de este estilo. Hay muchísimos cuentos sobre rabia y enfado. Ahora os cuelgo algún enlace por aquí. Entonces, contamos un cuento sobre rabia y enfado. Y hablamos sobre ello, hablamos si nos ha pasado, qué hacemos cuando nos enfadamos, etc. Y luego podemos pensar en la idea de que estaría bien tener un espacio para calmarnos y para que no nos salga esta cola del dragón, ¿sí? Sería como una burbuja, vendría a ser como una burbuja a la que acudir, en la que estar a salvo cuando estoy enfadado y luego poder salir, ¿no? Por tanto, conciencia por su parte, y después la creación de este espacio tiene que ser por parte de todos. ¿Qué me hace sentirme bien a mí? Pues a mí un peluche, pues a mí me gusta pintar, a mí me gusta romper papeles, a mí me gusta escuchar música tranquila, a mí me gusta tumbarme y ya está, para poder llorar, a mí me gusta, ¿sí? ¿Qué le gusta a cada uno? ¿Qué nos gusta? Y cada uno debería aportar algo a ese espacio. Por tanto, este espacio es nuestro espacio. He sentido la necesidad de usarlo, he entendido por qué se usa, he traído algo mío, es mi espacio, y después, en el caso de que lo necesite, un niño o una niña que está desbordado, que está absolutamente, yo le puedo dar la opción de ir, ¿sí? Oye, ¿quieres? Te veo muy enfadado, te veo muy ansioso, entiendo que estás muy agobiado, ¿quieres ir un ratito al rincón de la calma a leer unos cuentos y luego vuelves? Si te dicen que sí, genial, si te dicen que no, no obligas, porque si obligas a ir, ya no es el rincón de la calma, ¿sí? Entonces estás añadiendo leña al fuego. Entonces, sí me parece un espacio súper interesante, pero hay que saber usarlo. Vale, a ver. Ahora no sé por dónde vais. A ver. En el momento que te retiras, ¿cómo hacer ver al peque que no le retiras el amor? Ah, no. Es que yo me puedo retirar, pero lo que tiene que quedar claro es que tú y yo estamos enfadados, o tú estás enfadado conmigo, o yo me estoy enfadando, pero yo te quiero siempre. ¿Sí? No entiendo esta relación entre enfado y ya no te quiero. Yo me enfado contigo y me voy a enfadar millones de veces en mi vida contigo, ¿sí? Pero yo te voy a querer siempre, hagas lo que hagas. O sea, lo que tiene que quedar claro siempre, absolutamente siempre, es que el amor no es condicional. Nuestro amor no es condicional a cómo se porten, cómo se comporten o a qué hagan. Yo te quiero siempre. Y a veces estoy enfadada y a veces no. A veces estoy feliz y a veces estoy contenta, pero yo siempre te quiero. Entonces, que esto, si sentís que no está claro, yo lo verbalizaría, ¿sí? Y ahora me voy a ir un momento a la cocina porque yo también me estoy enfadando y no te voy a ayudar así, ¿sí? Y te vas. Y te vas, pero antes de irte, si quieres lo dices. Pero yo te quiero muchísimo, ¿eh? Vale. Vale, ¿qué estrategias puede usar un niño cuando tiene emociones fuertes que yo le pueda enseñar? Es que, a ver, las emociones fuertes las van a tener siempre. Son parte de la vida.
no pasa nada. ¿Qué problema hay en estar enfadado, en estar triste? No hay ningún problema. Lo que debéis enseñar no es a no tener emociones fuertes, sino es si esa emoción fuerte interfiere de alguna manera, el comportamiento derivado interfiere de alguna manera en un comportamiento saludable, entonces hay que trabajar ese comportamiento. Pero la emoción es que les queremos evitar todo y no se la podemos evitar. Ni se la podemos ni la debemos evitar. ¿Sí? Tienen que sentir miedo a veces, tienen que sentir enfado, tienen que sentir tristeza, forma parte de la vida. No podemos crear un mundo solo con emociones buenas, digamos, positivas. ¿Sí? El mundo es así y esa emoción, además pensar que existe porque ha pasado algo. Entonces, no entiendo mucho tu pregunta, Verónica. Perdona. Venga, pasan un minuto y tengo un montón de preguntas por contestar, me sabe fatal. Os animo, os voy a dejar por aquí mi correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta concreta. Yo estoy a vuestra disposición, ¿sí? maria@cuentosparacrecer.org. Y os voy a tener que despedir por hoy. Os animo a seguirnos en redes, a seguir nuestro blog que está súper activo y si alguien se anima, os animo al curso porque de verdad que os va a gustar. Muchísimas gracias, un saludo para todos y en especial a estos exalumnos que los veo por aquí, que os veo, gracias por estar allí. Un beso.